Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento el 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada hoy, víspera de Navidad, ya prácticamente día 23, mañana un día pues solemne, deseándoles pues a todos lo mejor. Y en este programa de hoy, donde normalmente pues traemos comentarios con personas muy importantes, les traemos a Raumar. Raumar, persona que no necesita ninguna información previa, pues va a estar con nosotros aquí comentando pues los incidentes que han habido, tanto de ella, sus planes, su organización, su familia, y lo va a compartir con todos nosotros. En este caso, para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy lunes, y les deseamos lo mejor en este inminente llegada de la Navidad. Lo mejor para todos ustedes, muchísimas gracias. Y si usted está con nosotros por primera vez, por favor, le agradecemos, suscríbanse, para nosotros es muy importante poder contar con usted. Y el mensaje principal de este programa es compartir para que estas cosas que traemos pues puedan llegar a tantas personas que necesitan tener una visión, un punto de vista diferente a las cosas que se escuchan normalmente en la calle, de lo que está sucediendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Así que para todos, muchísimas gracias. Les invito, por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con Raumar. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy en la víspera prácticamente de Navidad tenemos una tremenda oportunidad de compartir nuevamente con nuestra amiga y proselitista y líder de comunidad, Raumar. Marta, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Ahí bien, Gustavo. ¿Y tú cómo estás? Bien, y de todas maneras, pues déjame decirte muchísimas gracias y muy agradecido de esta oportunidad de poder tener este contacto, porque hace ya cierto tiempo que no hemos hecho los programas, porque sé que tú has tenido muchas complicaciones de todo género, desde salud hasta de cuestiones familiares, de organizar futuras actividades, en fin. Muchísimas gracias a ti, es una oportunidad extraordinaria. Desearte a ti, a tu organización, a Raúl, a todas las personas que he tenido la dicha de conocer a través tuyo, pues darle las gracias y desearle una feliz Navidad. Igualmente para ti, para todos los que acostumbran ver tu programa. Yo, como tú sabes, ya hace tiempo no lo hacía contigo y sola no lo he vuelto a hacer más, pero quiero que a través de ti todo mi grupo reciba unas felices Navidades, unos deseos de felices Navidades por parte de nosotros, de Raúl, mío, tuyo, del grupo, y que muchas bendiciones, que este año ha comenzado ya, gracias a Dios, nuestra Navidad que va a durar 5 años. Esperemos que estos sinvergüenzas de verdad nos dejen saborear esta victoria, nos dejen disfrutar este triunfo y podamos ver a nuestro maravilloso presidente trabajar como él sabe trabajar para esta nación. Es lo único que quiere él y lo único que todos nosotros deseamos. Por eso, muchas felicidades a todos, que ya no recuerdo si es que hice programa contigo posterior a la victoria o no, pero si no lo hice, les va las felicitaciones a todos los trompistas que estamos de pláceme con esta gran victoria de nuestro presidente. Ya vemos que él viene con todo. Ya él está trabajando desde el mismo día 5 que ganó, y si lo dejan trabajar, esta nación va a volver a ser grande otra vez. Y a todos esos trompistas que no son miembros de mi grupo, pero que nos reunimos en actividades y eso, también le deseamos muchísimas felicidades por este triunfo y unas muy, pero muy merecidas y felices Navidades, porque esta, gracias a Dios, es el comienzo de una época de luz, de brillo, de glamour, de prosperidad, porque eso es lo que mi maravilloso presi quiere para esta nación y para todos nosotros.
pero tampoco podemos sacarle el pie a lo que hacen los izquierdistas. Tenemos que estar así como, creo que era FEFA, se llamaba algo de Cuba, que tenía los ojos, yo no me acuerdo, que decía con los ojos bien abiertos, pues así tenemos que estar. Ya están buscando por todas partes cómo dañar la inauguración de nuestro maravilloso Presi-Bello, cómo atentar nuevamente, es uno y otro y otro, y al parecer no se van a calmar, porque parece que no acaban de entender que nadie derrumba lo que Dios levanta. Y aunque me digan, a mí me critiquen que si yo me creo que Trump es Dios, no, yo a Dios no lo pongo detrás de nadie. Para mí Dios es Dios y las personas son las personas. Pero sí, lo que estoy convencida es que eres un ungido de Dios, que Dios lo tuvo en cuenta para esta misión de ganar estas elecciones y hacer esta nación grande otra vez. Que si en el 20, hoy cuando regresaba del médico me estaba pensando en eso, que cuando en el 20, yo esperé hasta última hora, enero 20 precisamente, a ver si sucedía algo, porque todo el mundo estaba con la paranoica, si no, él va a subir, él va a virar, no. Dios no le dio esa victoria en el 21, porque nosotros estamos claros en lo que estamos, pero el pueblo americano necesitaba estos 4 años de desastre, estos 4 años de desempleo, de mala economía, de todo lo depauperable que pueda haber en este mundo. Y lo hemos tenido con este presidente y su vicepresidenta. Y ahora es nuestro momento de festejar, nuestro momento de saborear nuestra victoria, pero estar con los ojos abiertos de cualquier cosa que puedan intentar. Yo creo que pues, a este par de dos cernícanos que están aquí los podríamos tildar de cualquier cosa menos de presidente y vicepresidente, porque la verdad que son un asco como seres humanos y como políticos peor, porque han dañado a esta nación hasta el extremo. Antes que tú vayas a avanzar, tú dijiste una palabra hace un momento que me llamó la atención. Estamos en una oscuridad y vamos hacia la luz. La luz que Dios está permitiendo a través después de este triunfo. Pero sabes que hay un término que dice a Dios rogando con el mazo dando. Esto no se va a defender solo. Requiere que nosotros nos mantengamos activos, que mantengamos esto que tú acabas de decir, los ojos abiertos, porque estos individuos estos tipos no viven 24 horas, estos tipos viven 25 horas planeando el mal. Somos nosotros los que estamos 24 horas. Y de las 24 estamos viviendo la alegría del triunfo. Estos tipos están maquinando cómo dañar ese triunfo. Y depende de nosotros. Mira ya lo que hizo el presidente Pelele Chupelado Siempre lo he dicho y los otros días me acabé de convencer de algo. Y he dicho a las personas que Biden no está tan senil nada como él quiere aparentar. Él tiene alguna estrategia, algún plan macabro con hacerse el Pelele, el que tiene Alzheimer, el que está senil, y él no lo está. Porque quien se para en televisión nacional a decir que eso de los drones es para Trump y que él tiene que cuidarse, que ese proyecto comenzó con uno solo y se han unido más y hay otros tantos intentando unirse a ese proyecto. Eso no lo hace una mente senil. Como tampoco una mente senil envía los 7,000 billones de dólares a Ucrania antes de que Trump entre. Ellos están muy claritos en lo que están haciendo. Claro. Tampoco le hubiera dado el perdón a su hijo, anticonstitucional, cuando él mismo lo sabe y él mismo dijo que no lo iba a hacer. O sea que tenemos que andar con pie de plomo. Estos izquierdistas son maquiavélicos, son instituciones del demonio. Todo lo que los adjetivos de sinvergüenza para abajo, hasta lo más profundo que se le pueda decir a estas personas, yo creo que todavía nos quedamos cortos. Y todavía tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo mi fe, mi esperanza de que, como te dije al principio, lo que Dios levanta no lo tumba a nadie.
porque el único todopoderoso en este mundo es Dios. Y Dios nos va a permitir que hayamos ganado esta victoria para que ellos se salgan con la suya y puedan atentar contra la vida de mi maravilloso Bello. Yo sé que él tiene su misión que cumplir, que es arreglar esta nación, sacarla de donde nos han metido esos gobiernos nefastos, desde la cosa esa rara que entró del 8 al 16, a aquella casa negra, es como se decía, ¿no? Sí. Bueno, después de ese individuo para acá, todo está de cabeza. Ahora a nosotros nos toca... Este anormal fue el que siempre estuvo detrás del presidente y la vicepresidente. Ellos han sido el triunvirato, pero quien gobernó fue, tú sabes quién, el cernícaro mayor. Ay, qué mal, qué aversión yo siento con ese hombre. Yo lo odio a todos, yo no lo soporto, pero es que yo no puedo ni siquiera mirarlo de frente porque es una cosa así interna, visceral que me da, que no puedo con él. Y él fue el que trajo todo lo malo para esta nación. Mucha gente dice un enemigo. No, él no es enemigo. Él jamás fue amigo. Él jamás amó esta nación. Un traidor a la nación. Él entró ahí con un plan que ejecutó perfectamente. Vaciar las arcas del país, hacer multimillonarias las arcas de él, devolver el racismo unilateral, que no era el que estaba antes y el que ya aquí no existía en Estados Unidos, crear ISIS, fomentar y enviar bastante plata a esas asociaciones terroristas. Todo eso lo hizo esa cosa que estamos viendo ahí. Ese espécimen, para decirle algo que no sea humano. Todo eso. Y por eso tenemos que estar claros. Porque ahora sí estamos gozando de nuestra victoria. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo van a tratar de dejarlo trabajar quieto a él? No lo sabemos. Y somos nosotros los que tenemos que ir a las calles a decirle a ellos de que Trump no está solo y que los republicanos, que el pueblo, que we the people, llevamos a Trump a donde está, a la Casa Blanca, donde se merece estar, con las intenciones de bienestar y prosperidad para este país, que es lo que tiene que haber. Y si ellos sacan un pie, tenemos que venir nosotros atrás y cortárselo. Hacer lo que entren en caja y que dejen trabajar a nuestro presidente por el bien de esta nación. Esto no fue una victoria de un punto de 49.5 a 51.1, no. Esto fue una barrida de piso que le dio Trump a la Kamala, a esta nación, a los zurdos, a los izquierdistas. Barrió el piso con ellos, se llevó una diferencia inmensa. Se llevó la Cámara, se llevó el Senado y el voto popular. ¿Sabes por qué? Porque salimos todos a votar en masa. Porque las personas ya estaban, los que no somos nosotros, los del lado de allá, que antes estaban en grisecito, ya se pusieron en rojo. Porque saben que la única forma de salvar esta nación es apoyando a Trump, es dándole la batuta a Trump para que arregle esta nación. Absoluto. Y él ya se está manifestando, va a quitar muchísimas cosas de corrupción que hay, el adoctrinamiento en las escuelas, que los bañitos que pagó para el primero que quiso los banitas, porque eso fue la mente podrida del desdichado ese. Y eso es lo que nosotros tenemos que apoyar. Todo lo que vaya a ser nuestro presidente por el bien de esta nación, tenemos que salir y manifestarle a esa jauría de zurdos que él no está solo, que we the people estamos aquí para defender esta nación con las uñas y con los dientes si fuera necesario. Yo creo que más que nunca el término de que somos nosotros los que tenemos que defender esto por el bien de nuestra familia, por ende salvamos la nación, salvamos nuestra familia, pero hay que estar consciente de que desde las gradas, mirando cómo está toreando él solo allá abajo, el toro de los demócratas,
no se resuelve esto. Pero él se está preparando bien fuerte. Claro. Está seleccionando un gabinete extraordinario, está dando pasos muy seguros, está jugando con los demócratas, haciéndole cosas que ellos no se esperaban, porque él está ungido por Dios. Me digan lo que me digan, hagan lo que hagan, yo estoy convencida que él está puesto ahí por Dios, que le dio esta tarea, esta misión de arreglar este mundo, con un poste que yo hice, creo que fue en el 19 para 20, o posterior antes ahí, porque sé que decía Trump 2020, que salvar a Estados Unidos del comunismo es salvar al mundo de su deterioro y de su destrucción. Es así, tenemos que salvar, que mira, la madre patria esta americana que tenemos, tenemos que salvarla, porque si no nos van a pasar carretas y carretones por arriba, porque como dijiste ahorita, ellos no duermen, ellos trabajan 25 horas al día, 11 días a la semana. Y cuando te sacan un pan del horno es porque ya tienen 3 bandejas entrando. Y tenemos que hacerle frente. Quiero agradecerle a Dios por ese, ay, qué malo, que le pasó a nuestra Pelusa. ¿Por qué no le pasó antes? Que ahora se tiene que ausentar hasta en eso. Vaya, yo le digo a Dios, está obrando, él está obrando para salvar esta nación, porque está haciendo cosas que uno ni siquiera podía imaginarse. Mira esa caída de esa tonta. O sea, son cosas así que van. Y las personas que está uniendo a su lado, tanto Elon como Kennedy, como Ramaswamy, todo lo que está poniendo ahí es de puntería. Y yo sé que él, ya del 28 en adelante no te podré decir, no sé qué irá a pasar, pero de aquí hasta el 28 vamos a tener un presidente que lucha por esta nación. Bueno, y recémosle a todas las deidades posibles, puesto de que tenemos que lograr de que Vance salga correcto y que sea el que lleve la antorcha adelante, porque con 4 años no se resuelve el problema de esta nación, necesita más tiempo, y para eso el relevo de J.D. Vance va a ser fundamental. Magda, el programa yo creo que básicamente... no es que tendríamos que tener 3 horas para hablar de todos estos temas que no hemos hablado en todo este tiempo, y evidentemente, pero creo que sí, es importantísimo hacer valer lo que estamos al frente, que es la Navidad. Creemos absolutamente en nuestras convicciones de fe, creemos que hemos sido bendecidos para que logremos este triunfo, pero lo más importante es que a Dios rogando, con el brazo dando. Nosotros no podemos parar, tenemos que mantenernos, como tú dijiste, con los ojos abiertos, bajo la presea de que tenemos que seguir nuestra actividad de calle, de radio, de televisión, de bandera, de puente, de lo que sea, y de refutar cada vez que estos tipos publiquen o digan algo que sabemos que está mal, tenemos que salir a denunciarlo. Porque el que calla otorga, y ellos cuentan con esa acción. Exacto, sí. Con el lío ese de que no seamos como ellos. No, para poder ganar este país, para poder salvarlo, no tenemos que ser como ellos, tenemos que ser peor. Claro. Tenemos que salirle donde nada más que asomen el pedacito de nariz, cortárselo, cortarle las alas, cortarle las patas, cortarle las manos, cortarle lo que sea, y decirle, párate ahí, como dice la canción de Pimpinela, ahora me toca a mí. Así que empujarlo con delicadeza para atrás y hacer una alfombra roja para que mi presidente pueda trabajar por esta nación. Como te digo ahorita, para mí, yo sé que para muchos trompistas como yo, mis navidades comenzaron el 5 de noviembre y no van a terminar hasta el 20 de enero del 29. Ahí es donde van a terminar estas navidades, si Dios no nos da la posibilidad de tener un Ban, un Don Junior o cualquier otro. Pero estos 4 años vamos a tener unas grandes navidades por 4 años, buena economía, un nivel de empleo altísimo, todo va a mejorar. Porque Trump lo que quiere es hacer grande América otra vez. Por eso a todos los audientes tuyos y a todos los miembros de mi grupo, los que no pertenecen al grupo,
pero también participe en las actividades a nombre nuestro, de Raúl y mío, y del grupo. Queremos desearle las más felices de las Navidades. Amén. De nuestras vidas, y que Dios nos siga proveyendo, que Dios nos siga amparando, que cubra a mi presidente con su sangre divina y a su familia, para poder tener 4 años de felicidad, 4 años de Navidad, de paz, de evolución, de prosperidad. Y al que no pueda ir, ya yo le he dicho a varios que nosotros no podemos ir, pero que no pueda ir el día 20 de enero a la inauguración, el domingo siguiente nuestro grupo, no tienen que pertenecer al grupo para participar, pero bueno, los miembros del grupo vamos a tener un tiempo de calidad, un tiempo de calidad con los trompistas, donde vamos a celebrar la victoria de Trump, el comienzo de la Casa Blanca, y una fiestecita, un tiempo de calidad entre amigos trompistas por nuestra victoria bien merecida. Yo quiero reiterarte lo que te dije al principio. Quiero darte las gracias a ti, a Raúl, a tu grupo, que me dieron la oportunidad, porque conocí a muchas personas muy bonitas y personas de mucha calidad en tu grupo, y te doy las gracias de verdad por esta oportunidad que has compartido con nosotros estos programas, que espero pues que a partir del año que viene. Gracias a ti que pero nos has dado esta oportunidad para poder hablarle a las personas. Pero tú eres una persona líder, y tú eres una persona que mi respeto hacia ti y a tu organización, por supuesto, pero tú eres un brazo armado de Trump, en este caso, como líder. Brazo, ni me conoce. No, por supuesto, y en todas esas caravanas y en todas esas organizaciones. Nuevamente te reitero, de verdad, felicidad para ti, para tu familia, muchas cosas buenas en el próximo año, tus planes futuros que se consagren y que de verdad que los lleven a feliz término, y para toda tu familia, para todo tu grupo, feliz Navidad para todos ustedes. Y te dejo el minuto final para terminar con broche de oro. Repetir lo mismo. Unas muy felices Navidades para ti, para tu familia, que todos tus problemas de salud, igual que los míos, se nos quiten pronto para poder seguir especialmente el del ojo. Yo sé. Y bueno, al grupo, a todos los trompistas, todos los americanos, conservadores, republicanos, que tengamos muy buena Navidad, que este año tenemos mucho que celebrar. Que sí. Feliz Navidad para todos. Merry Christmas, no Happy Holiday. Merry Christmas. Felicidades, hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?